Imagina esta escena. Estás en un crucero, cubiertas iluminadas, restaurantes llenos, piscinas, bares, cientos de camarotes. Un mundo que flota sobre el océano. Estás en tu camarote, jalas el inodoro, el agua desaparece y ya no piensas más en eso, pero deberías, porque estás en medio del océano. No hay alcantarillas debajo de ti, no hay tuberías que corran hacia tierra firme. Estás tú, miles de personas más, y un problema que se repite cada segundo de cada hora, de cada día de navegación. Miles de inodoros jalados, miles de duchas, lavanderías que funcionan sin parar, cocinas industriales que descargan agua en cada turno. Todo eso tiene que ir a algún lado, y la pregunta que nadie se hace nunca es ¿a dónde? Para entender la magnitud del problema, bastan los números. Este barco tiene 1.300 pasajeros y 800 miembros de tripulación. Es un crucero pequeño. Los más grandes hoy llevan hasta 9.000 personas, el equivalente a una ciudad de tamaño mediano que se desplaza sobre el agua. Cada persona consume en promedio entre 40 y 50 galones de agua al día. En este crucero pequeño, eso significa 100.000 galones al día, casi 500 toneladas. En una ruta transoceánica de 6 días, se llega a casi 3.000 toneladas de aguas residuales. 3.000 toneladas, producidas por personas que se duchan, lavan la ropa y jalan el inodoro, sin enterarse de nada, sin enterarse de lo que pasa bajo sus pies, en las entrañas del barco, lejos de los restaurantes y las piscinas. Ahí es donde se juega la partida de verdad, y es mucho más interesante de lo que parece. Lo primero que tienes que saber es que los cruceros no descargan las aguas residuales al mar. No así, no directamente. Existe una convención internacional que lo prohíbe. Se llama MARPOL. La gestiona la IMO, la Organización Marítima Internacional, y establece con precisión qué pueden descargar los barcos, dónde y en qué condiciones. No es una recomendación, es ley internacional. Y las compañías de cruceros la cumplen, no por generosidad ambiental, sino porque las sanciones para quien viola las reglas son durísimas. Entonces toda esa agua sucia tiene que gestionarse a bordo. Y el primer paso es recolectarla. Bajo el casco de cada barco hay grandes tanques llamados tanques de lastre. Normalmente se llenan con agua de mar para añadir peso en la parte baja del barco y mejorar su estabilidad. Más peso abajo significa un barco más estable. Pero ese peso no tiene que ser necesariamente agua de mar, puede ser cualquier líquido, y las aguas residuales producidas a bordo funcionan exactamente igual. Problema resuelto, el agua sucia tiene un lugar donde ir, pero recolectarla es solo el comienzo. No toda el agua sucia es igual. En los barcos, las aguas residuales se dividen en dos categorías, aguas negras y aguas grises. Las aguas negras son las que vienen de los inodoros, han pasado por desechos sólidos, están cargadas de bacterias peligrosas y requieren un tratamiento serio antes de poder eliminarse. Las aguas grises, en cambio, son las de duchas, lavanderías y lavabos, menos peligrosas, menos contaminadas y tratadas de forma completamente distinta. Dos flujos separados, dos destinos separados, y cada uno cuenta una historia diferente sobre cómo un barco logra gestionar el problema que ningún pasajero quiere saber que tiene. Cada vez que alguien jala el inodoro en ese barco, las aguas fecales bajan a través de una red de tuberías y terminan en un tanque dedicado. No se mezclan con nada más, se aíslan, se mantienen separadas porque el nivel de contaminación bacteriana es alto y el riesgo para el ecosistema marino es real. Descargarlas así, crudas y sin tratar, significaría introducir en el océano una cantidad enorme de agentes patógenos, bacterias, virus, materia orgánica en descomposición, un desastre silencioso que se repetiría cada día en cada barco, en cada océano del mundo. Sin esta separación, no existe tratamiento eficaz, no existe control, y el camino más importante, el de las aguas negras, lleva directo al lugar que ningún pasajero ha visto jamás, la sala de máquinas. La sala de máquinas de un crucero es un mundo aparte, ruido, calor, maquinaria enorme que trabaja sin descanso. Aquí están los motores, los generadores, los sistemas que mantienen vivo al barco entero, y escondido entre todo eso hay algo que no te esperas, una planta de tratamiento completa. No una versión reducida, no un sistema de emergencia,
una planta de verdad, con la misma lógica que las que tratan las aguas residuales de una ciudad entera. Solo que esta tiene que funcionar en un espacio reducido, en un barco en movimiento, 24 horas al día, sin parar nunca. El proceso comienza con un filtro. Las aguas fecales entran al sistema y pasan a través de una rejilla que retiene todo lo que es demasiado grande, trapos, objetos sólidos, todo lo que no debería haber terminado en el inodoro, pero que inevitablemente termina. Sin este primer paso, la maquinaria siguiente se taparía en pocas horas. Es básico, es simple, pero es indispensable. De ahí las aguas filtradas pasan a la primera cámara de tratamiento real. Y es aquí donde el proceso deja de ser ingeniería y se convierte en algo más fascinante. Porque lo que pasa en esta cámara no tiene nada que ver con la química industrial, tiene que ver con algo mucho más antiguo, algo que existe en la naturaleza desde hace miles de millones de años. Y está vivo, bacterias. Miles de millones de bacterias vivas que trabajan por ti cada vez que jalas el inodoro. La cámara en la que entran las aguas filtradas se llama cámara de aireación y está llena de bacterias aerobias, es decir, bacterias que necesitan oxígeno para sobrevivir y para hacer su trabajo. Su trabajo es simple: comerse todo lo que hay en esas aguas, descomponer la materia orgánica, reducirla a nada. Es el mismo proceso que ocurre en la naturaleza, en la tierra, en los ríos, en los océanos. Solo que aquí está acelerado, concentrado, controlado. El problema es que estas bacterias consumen oxígeno rápidamente. Si se limitaran a echar las aguas fecales en esa cámara y esperar, las bacterias agotarían el oxígeno en poco tiempo y morirían. Y sin bacterias, el sistema se detiene. Por eso en la cámara hay sopladores de aire que bombean oxígeno de manera continua. Un flujo constante que mantiene a las bacterias vivas y trabajando. Es una colonia viva que hay que alimentar, oxigenar, proteger. Y es por eso que los barcos tienen una obsesión con los productos químicos que se usan en los baños. Detergentes agresivos, desinfectantes fuertes, cloro en grandes cantidades. Todo esto puede bajar por el inodoro y llegar hasta la cámara de aireación y matar las bacterias. En pocos descargas, la colonia entera puede quedar diezmada. El sistema deja de funcionar. Las aguas residuales ya no se tratan. El problema vuelve a la superficie, literalmente. Por eso a bordo se usan productos específicos, formulados para no dañar las bacterias. No es un capricho, es una necesidad absoluta. Una vez que las bacterias han hecho su trabajo, las aguas pasan a la siguiente fase. Se llama cámara de sedimentación, y es aquí donde la física hace lo que las bacterias no pueden hacer solas. El principio es simplísimo. El material pesado se hunde, el material ligero sube, exactamente como pasa en un vaso de agua sucia dejado quieto por unas horas. En el fondo se deposita lo denso, en la superficie queda el líquido. La cámara de sedimentación aprovecha exactamente este principio a escala industrial. El material sólido que se deposita en el fondo no se tira, se regresa al inicio del ciclo, de vuelta hacia las bacterias que siguen trabajando sobre él hasta que lo han reducido al mínimo. En un momento dado se vuelve tan denso y compacto que los filtros iniciales lo retienen. Solo entonces puede retirarse definitivamente y desde ahí tiene dos posibles destinos: el incinerador de a bordo o la descarga en tierra en el primer puerto disponible. No termina en el mar, nunca. El líquido que queda en la superficie, en cambio, es otra historia. A estas alturas del proceso es prácticamente agua. El aspecto ha cambiado, el olor ha cambiado, la composición ha cambiado, las bacterias han hecho su trabajo, la sedimentación ha separado todo. Pero todavía falta un último paso antes de que esta agua pueda considerarse segura, porque prácticamente agua no significa agua limpia. Significa que aún falta una cosa, la última, y sin ella todo el trabajo hecho hasta ahora no sería suficiente. La esterilización es el último paso, incluso después de la sedimentación, incluso después de que las bacterias han hecho su trabajo, en el agua quedan todavía microorganismos patógenos, no muchos, pero suficientes para hacerla peligrosa, y si es peligrosa no puede descargarse, ni al
Mar ni a ningún lado. Hay dos métodos principales. El primero es la cloración, el mismo sistema que se usa en las piscinas. Se añade cloro en cantidades controladas, se espera a que haga su trabajo y las bacterias restantes quedan eliminadas. Es probado, económico, eficaz. El segundo es el tratamiento UV, más moderno y cada vez más extendido. El agua pasa a través de una cámara expuesta a rayos ultravioleta de alta intensidad. Los rayos destruyen el ADN de los microorganismos, volviéndolos incapaces de reproducirse. Sin química, sin residuos, solo luz. El resultado es idéntico: un agua limpia, esterilizada, segura. Un agua que en algunos casos supera los estándares de seguridad de cierta agua potable. No se bebe a bordo, pero podría. Lo que había entrado al sistema como aguas fecales crudas sale del otro lado como agua tratada, controlada, certificada. Es una transformación completa, pero el viaje todavía no ha terminado, porque esta agua aún tiene que esperar el momento adecuado para ser descargada. Y las aguas grises, las que llegan de duchas, lavanderías, lavabos, cocinas. Su historia es completamente diferente. No han pasado por desechos sólidos, no contienen las mismas bacterias peligrosas que las aguas negras. Su nivel de contaminación es incomparablemente más bajo y por eso, en la mayoría de los casos, no pasan por la planta de tratamiento. Pero tampoco se descargan así, sin ningún control. Una filtración básica elimina los materiales sólidos, todo lo que no debería estar en esa agua, pero que igual termina ahí. Cabellos, restos de comida, fibras de tela. Lo grueso queda retenido, el resto pasa, y lo que pasa es un agua que, aunque no sea estéril, no representa el mismo riesgo ambiental que las aguas negras sin tratar. El problema real de las aguas grises no son las bacterias, son los productos químicos, champús, acondicionadores, detergentes, suavizantes, sustancias que en grandes cantidades pueden ser dañinas para el ecosistema marino, y es mucho más difícil controlar lo que los pasajeros usan en la ducha que lo que usan en el baño. No puedes prohibir el champú, no puedes revisar cada frasco que sube a bordo, así que el tratamiento de las aguas grises sigue siendo limitado y la descarga ocurre cuando el barco está suficientemente lejos de la costa, suficientemente lejos porque incluso para las aguas grises existen zonas protegidas donde la descarga está prohibida o muy restringida. Costas sensibles, áreas marinas protegidas, zonas de alta densidad turística. Las compañías lo saben y quien no respeta las reglas lo descubre a sus expensas. Y llegamos al momento que cierra el círculo, la descarga. Después de todo este trabajo, después de filtros, bacterias, sedimentación y esterilización, el agua tratada espera en un tanque dedicado. No se descarga de inmediato, no se descarga en cualquier lugar, se descarga solo cuando el barco se encuentra en un área geográfica donde está permitido hacerlo y solo después de verificar que todos los parámetros estén dentro de los límites previstos por la ley. Y aquí llega lo más paradójico de todo el proceso. El agua que entra al sistema como la más peligrosa, la negra, la de las heces, es la misma que sale como la más limpia, tratada, esterilizada, controlada, más limpia en algunos casos que el agua gris que llega de las duchas y las lavanderías. La que parecía el problema más grave se convirtió en la solución más refinada. La que parecía inofensiva requirió menos atención y arrastra más incógnitas. Es una inversión que dice mucho sobre cómo funciona de verdad este sistema. No basta con recolectar, no basta con separar. Hay que tratar, controlar, certificar. Y hacerlo en mar abierto, en un barco en movimiento, con miles de personas que siguen produciendo aguas residuales sin parar, es un desafío logístico enorme, que se repite cada día, en cada barco, en cada océano del mundo. Pero queda todavía una parte de la historia que no hemos contado, porque todo lo que hemos visto hasta ahora tiene que ver con los grandes barcos, los que cuentan con plantas completas, tecnología avanzada, tripulaciones formadas para gestionar cada fase del proceso. La realidad del sector de los cruceros, sin embargo, está en constante evolución. Las normativas se actualizan, las zonas protegidas se multiplican, los controles se vuelven más estrictos y las compañías que no se adaptan se enfrentan a consecuencias cada vez más pesadas. No solo sanciones económicas, también daños a la reputación que en el mundo de las redes sociales pueden ser letales. El sistema funciona, pero funciona porque alguien lo vigila.
Y entonces volvemos al principio, a ese camarote, a ese inodoro jalado, a esa agua que desaparece y en la que nadie vuelve a pensar. Ahora lo sabes. Sabes que eso no termina en el mar, sabes que pasa por filtros, bacterias, sedimentación y esterilización. Sabes que se monitorea, se controla, se certifica antes de ser descargada. Sabes que los barcos llevan a bordo plantas de tratamiento completas que trabajan sin parar 24 horas al día, mientras los pasajeros comen, duermen, nadan en la piscina y no piensan en ello ni por un segundo. Y también sabes lo más paradójico de todo, que el agua más sucia, la de las heces, es la que recibe el tratamiento más riguroso, es la que sale del sistema más limpia de todas. Es la que, al final, da menos de qué preocuparse. El problema real, el menos visible y el menos controlado, son las aguas grises, las que parecen inofensivas, las que nadie considera, las que bajan por el desagüe de la ducha mientras nos lavamos el cabello con el champú favorito. Este es el mundo que existe debajo de las cubiertas iluminadas, debajo de los restaurantes llenos, debajo de las piscinas, los bares y los cientos de camarotes. Un mundo de tuberías, tanques, bacterias y leyes internacionales. Un mundo que nunca se ve, que nunca se oye, que funciona en la sombra para que todo lo demás pueda funcionar a la luz. La próxima vez que subas a un crucero y jales el inodoro, recuérdalo, alguien piensa en eso por ti.